Bueno, el día de hoy, en nuestra presentación de la investigación número 1, vamos a explicar un poco acerca de los principios de los métodos cromatográficos y también del análisis de alcohol en suero sanguíneo por medio de la cromatografía de gases. Las integrantes son mis compañeras Nicole Víquez, Gretzel Rosales y mi persona Maripaz Salazar. Ok, bueno, primero vamos a hablar un poco sobre el principio de funcionamiento de los métodos cromatográficos. Los métodos cromatográficos son esencialmente métodos de separación en el que los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una inmóvil que es la fase estacionaria y otra móvil, siendo la fase móvil, lo cual percola a través de la primera. El proceso cromatográfico se da como resultado de repetidos procesos sorción, desorción, durante el movimiento de los componentes de la mezcla arrastrados por la fase móvil a lo largo de la fase estacionaria, que es la elución, produciéndose así la separación debido a las diferencias en las constantes de distribución de los componentes de la mezcla entre la fase estacionaria y la móvil. A la distribución final de los componentes en función de su posición sobre el lecho estacionario o del tiempo en el que eluyen se le denomina cromatograma. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido que se queda fijo en la misma posición. La fase móvil puede ser un líquido o un gas que corre a través de una superficie y de la fase estacionaria. Las sustancias que están en un sistema de cromatografía interaccionan tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. La naturaleza de estas interacciones depende de las propiedades de las sustancias, así como también de la composición de la fase estacionaria. La rapidez con que viaja una sustancia a través del sistema de cromatografía depende directamente de la interacción relativa entre las sustancias y las fases móvil y estacionaria. En el caso de la mezcla, si cada componente interacciona diferente con la fase móvil y la fase estacionaria, cada uno de ellos se moverá diferente. Bueno, con respecto al fenómeno físico-químico, la cromatografía se sabe que es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual va a tener una aplicación en todas las ramas de la ciencia. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva. Sí, su objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, así permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Puede cumplir dos funciones básicas, estas no se excluyen mutuamente. Una sería separar los componentes de la mezcla para así obtenerlos más puros y que puedan ser usados posteriormente, o también medir la proporción de los componentes de la mezcla, que esta sería la finalidad analítica. En este caso, las cantidades de material empleadas van a ser más pequeñas. La separación se va a deber a la influencia de dos efectos contrapuestos. Una sería la retención, que es ese efecto producido sobre los componentes de la mezcla por una fase estacionaria. Esta puede ser un sólido o un líquido anclado a un soporte sólido. Y el desplazamiento, que el desplazamiento sería ese efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla por una fase móvil, que puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico. Con respecto al equipo, los componentes y partes principales de cualquier tipo de cromatógrafo en general son las siguientes. Vamos a tener un reservorio, que aquí va a estar la fase móvil, la cual es una mezcla de sustancias puras o no polares que varían en concentración dependiendo de la muestra que se va a analizar. Esta muestra debe ser filtrada para prevenir cualquier impureza. Estos reservorios pueden ser de vidrio y pueden ser uno o más, dependiendo. También tenemos una bomba, que es la que se encarga de succionar la fase móvil del reservorio para hacerla fluir por todo el sistema a una velocidad precisa y constante. Luego tenemos un inyector, que este puede ser automático o manual. El sistema automático permite que la muestra sea introducida a la fase móvil de una manera muy exacta y precisa, por lo que ahora los inyectores manuales casi no se utilizan. Tenemos también una columna cromatográfica. Está fabricada en la mayoría de ocasiones de acero inoxidable y está llena de la fase estacionaria.
e influye directamente en la retención y separación de los componentes de la muestra. Luego tenemos el detector, que capta los cambios en los efluentes de la columna y los convierte en señales eléctricas que son recibidas por el sistema electrónico. El detector se ubica al final de la columna y estos pueden ser de dos tipos principales. Podemos tener detectores selectivos y detectores universales. Finalmente está el sistema electrónico, que va a recolectar y a procesar las señales eléctricas recibidas del detector y las refleja en un sistema computarizado con un software específico por medio de un cromatograma. Análisis de alcohol en suero sanguíneo. La prevalencia del consumo del metanol en la población es un factor de riesgo que incide negativamente en el orden público y privado, ya que este se encuentra ampliamente aceptado por nuestra sociedad sin que, por otro lado, se perciba claramente cuáles son los riesgos que ocasiona desde el punto de vista sanitario, tanto en el índole físico como psíquico. Comúnmente se encuentran presentes delitos como la violencia intrafamiliar, sexuales, hurtos, homicidios y en mayor número de casos en accidentes de tránsito. Sin embargo, existen varias intoxicaciones accidentales a causa del desconocimiento acerca del manejo, control y manipulación de este alcohol. En concreto, la afectación del sistema nervioso central por parte del alcohol dará lugar a trastornos psiquiátricos, así como a modificaciones de conducta que traen consigo una problemática social. La alcoholemia indica el nivel de etanol contenido en sangre total expresado en miligramos de etanol en 100 mililitros de sangre. Desde el punto de vista analítico, en el análisis toxicológico se debe contar con métodos analíticos selectivos y sensitivos para la evaluación cualitativa y cuantitativa de las sustancias tóxicas que conduzcan a una correcta interpretación forense, teniendo en cuenta que además de esto, para una correcta interpretación se deben buscar resultados confiables obtenidos bajo rigurosos controles de calidad. La cromatografía de gases con detectores FIT es la técnica aceptada internacionalmente para el análisis de alcoholemia. La metodología consiste en someter una muestra de sangre a calentamiento controlado, tomar una muestra del vapor generado, pasarlo por una columna de separación y a la salida detectar y cuantificar etanol y sustancias relacionadas. Al analizar sangre de individuos que no han consumido alcohol, se pueden encontrar alcoholemias de hasta 0,03 gramos por litro, correspondientes a lo que se llama alcohol endógeno, formado por la fermentación intestinal, también durante la putrefacción cadavérica y también en muestras de sangre sin aditivos conservadores se pueden formar proporciones variables de etanol, pero en estos casos van acompañadas de alcohol isopropílico, que se produce igualmente en esas circunstancias. Cuando se hace necesario realizar la confirmación de la presencia de una droga específica o de sus metabolitos, para los que previamente se han obtenido resultados positivos mediante técnicas de detección, se eligen los métodos y técnicas que dependen del laboratorio. La selección de estos se basa en el tipo de muestras a analizar, también el motivo del análisis, rango de concentraciones que se haya que cuantificar, el equipo y el personal disponible, el costo y otros muchos factores. También nos parece importante mencionar los porcentajes de alcohol en sangre que son aceptados por ley y los que no, que son determinados por medio de esta cromatografía de gases con detectores FIT. Por ejemplo, un nivel de sobriedad es de 0,0%. Luego tenemos un legalmente intoxicado, que es aceptado por ley, que tiene un porcentaje de 0,08%. Ya un nivel de ebriedad no aceptado está entre 0,08 y 0,40%. Con este nivel de alcohol en sangre, usted puede tener dificultad para caminar y hablar. Otros síntomas son la confusión, las náuseas y somnolencia.
También tenemos otro estado que es en riesgo de complicaciones graves, que su porcentaje está por encima de 0,40%. En este nivel de alcohol en sangre, usted puede estar en riesgo de coma o hasta de muerte. El equipo utilizado en el análisis de alcohol en suero sanguíneo es la cromatografía de gases. Entonces vamos a explicar un poco sobre los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases. Primero tenemos una fuente de gas, que la función de esta fuente de gas es transportar los componentes de la muestra hasta la columna. Los gases portadores utilizados en cromatografía no afectan a la separación, ya que no tienen ninguna influencia sobre los procesos de sorción-desorción. La elección de uno u otro tipo de gas está determinado por el tipo de sistema de detección a utilizar. Como fuentes de gas portador se suelen utilizar cilindros de gas comprimido de elevada pureza, capaces de suministrar una presión de gas adecuada y constante. Se debe determinar o destacar que en muchos casos es necesario eliminar las trazas de impurezas que pueda contener el gas, como por ejemplo oxígeno o agua, fundamentalmente, que puedan afectar el sistema cromatográfico, y esto se eliminan por medio de filtros adecuados. En el caso nuestro de la detección de alcohol en suero sanguíneo, al utilizar detectores FIT, se utiliza como gas portador el hidrógeno, por ejemplo, o el nitrógeno también se utiliza y el helio. Hay varios gases portadores. Luego tenemos el sistema de inyección, donde los dispositivos de inyección de muestras para la cromatografía de gases tienen la misión de vaporizar la muestra, analizar e incorporarla a la corriente de gas portador que se dirige a la columna. La evaporación e introducción de las muestras al sistema debe realizarse cumpliendo una serie de requisitos. Por ejemplo, la evaporización de la muestra debe ser lo más rápida posible. La evaporización debe realizarse sin discriminar ningún componente de la muestra, y también la muestra debe llegar a la columna como una banda lo más fina posible. Luego tenemos un horno. El horno de un cromatógrafo de gases tiene como misión mantener la columna termostatizada a una temperatura fijada con gran precisión. Por otro lado, es necesario que el control de termostatización del horno permita incrementar la temperatura de este a una velocidad fijada y constante, para poder así trabajar con técnicas de temperatura programada. Cuando se requiere trabajar con temperatura programada, el horno debe de cumplir una serie de requisitos, tales como tener una escasa inercia térmica, particularmente si es necesario realizar rampas de temperatura muy rápidas, y también poseer un sistema de temperatura muy sofisticado que incluya la posibilidad de programar las posibles variaciones de temperatura del horno, así como los tiempos a los que han de realizarse. Luego vamos a tener una columna, que es el corazón de todo cromatógrafo de gases. La columna es el auténtico elemento de separación de los componentes de una muestra, y esta columna puede estar formada por un tubo que puede ser de diversos materiales, dentro del cual se tiene la fase estacionaria, la cual puede ser un sólido activo o con mayor frecuencia un líquido depositado sobre las partículas de un sólido portador o sobre las propias paredes del tubo. Luego tenemos el sistema de detección. Una vez que los componentes de la muestra han sido separados por la columna, se hace preciso el disponer de la salida de esta de un sistema de detección, capaz de señalar la elusión de un componente de la muestra y ofrecer al mismo tiempo una señal proporcional a la cantidad de sustancia que pasa a través de él. En este caso, se va a utilizar para la detección de alcohol en suero sanguíneo el detector FIT, el cual va a ser un poco más explicado por mi compañera más adelante en la presentación, para saber cómo funciona. Y finalmente vamos a tener un sistema de registro. Es un sistema digital computarizado al cual van a llegar todas esas señales eléctricas del detector, y va a registrarse por medio de un software específico, un cromatograma.
El detector FIT. Bueno, estos detectores tienen el hidrógeno como fuente de llama para que podamos realizar la ionización de las moléculas. El detector lo que tenemos es un sistema de electrodos en el cual el electrodo negativo está en la base de la llama y el positivo alrededor de la llama, cargada con unos 300 voltios. En este tipo de detectores lo que ocurre es que el gas portador sale de la columna junto con el hidrógeno, atraviesan un disco de metal poroso que se encuentra con la base del quemador y entra en el detector donde ocurre el proceso de la combustión. Este tipo de detector se usa una llama para ionizar los compuestos orgánicos que tienen carbono y luego de la separación de la muestra en la columna cromatográfica, cada analito va a pasar por una llama que es alimentada con hidrógeno y aire, cero, que es la que se encarga de ionizar los átomos de carbono. Los iones van a ser recolectados mientras se crea una corriente en los electrodos del detector que luego se convierten en una señal eléctrica. Frecuentemente en este método se va a utilizar un gas de relleno inerte que sirve para garantizar un flujo de gas adicional a los iones que están en la muestra, conforme van pasando a través del detector. Es importante que este tenga un mínimo de impurezas para que no interfiera con el análisis. Este tipo de detector también es selectivo hacia los compuestos que presentan enlaces CH porque son muy pocos los compuestos que no dañan la señal de él. La rapidez, la especificidad y la sencillez de la técnica cromatográfica de partición en fase gaseosa justifican que la cromatografía gaseosa sea el método de elección en la determinación y cuantificación del etanol en la sangre. En la actualidad, el método se simplificó utilizando el espacio de cabeza del headspace, el cual consiste en volatilizar el alcohol en el espacio libre de un vial y la aguja del cromatógrafo lo pincha y lo inyecta de una manera automática. La importancia del alcohol en nuestra sociedad es innegable. Es lógico actuar para encontrar soluciones. Lo más habitual es informar acerca del uso correcto del alcohol metílico, dando a conocer los efectos dañinos y de tal manera minimizar las intoxicaciones a causa del consumo del mismo, por lo que es de gran valor que las autoridades competentes garanticen el seguimiento de las normas sobre la expedición de estas bebidas, conformando un acuerdo entre la sociedad y las autoridades para alcanzar la responsabilidad, erradicando muertes a causa del metanol.